Bienvenidos a la segunda parte del taller Meditación, Significado, Sentido y Práctica. El grupo de CAF está feliz de tenerlos a ustedes con nosotros compartiendo este maravilloso taller. Tendrá una duración de 2 horas y media. La primera parte será expuesta por Marta Cecilia Rojas. Ella hablará sobre la expansión de la conciencia. Y la segunda parte será expuesta por Diego Cubillos. Él hablará sobre conocerse a sí mismo y la meditación como herramienta para trabajar en uno mismo. Bienvenidos, disfruten a lo máximo, recuerden levantar su mano cuando tengan alguna pregunta, alguna duda que hacer, y bueno, vamos a disfrutar. Bueno, ante todo les pido disculpas por el retraso, por aspectos técnicos. Para algunos de ustedes que estuvieron la vez pasada, recordarán que estuvimos trabajando sobre lo que es la meditación y el sentido y el propósito de la meditación. Hoy vamos a trabajar uno de los aspectos que surge como efecto de la meditación, que es la expansión de la conciencia, como un primer punto. El ser humano siempre anda en una búsqueda constante de un significado, de un sentido de vida. Es digamos, un aspecto que está grabado interiormente en todos los seres, en todas las almas. Y esa búsqueda de sentido, de dar una razón, un motivo por el cual estamos viviendo esta experiencia, nos lleva a ir a buscar respuestas, a buscar ese contenido. Tratando de entender ese sentido, entonces surgen herramientas que nos permiten interiorizar. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es expandir la conciencia. ¿Qué entendemos por expandir la conciencia? De pronto, si alguno de ustedes tiene ideas sobre qué es expansión de la conciencia. Esto no me deja salir. ¿Qué entendemos por expansión de la conciencia? Una aceptación de lo que vivimos aquí y ahora. Una aceptación de lo que vivimos en el aquí y en el ahora. ¿Okay? ¿Qué otra cosa sería? Miremos la expansión de la conciencia como un proceso en donde hacemos una ampliación del entendimiento, de la comprensión de la realidad, de lo que tú decías, el aquí y el ahora. Imaginemos que este es el estado actual de la conciencia en que estamos. Estamos viendo, si lo miramos en la perspectiva visual, ¿qué es lo que estamos viendo? En este momento estaríamos en una perspectiva de 1 a 10, podría ser, o sea, en un rango en que mi visión me permite ver hasta el margen de las paredes de este lugar. Pero si yo me muevo, elevo un poquito o amplío un poco el estado de conciencia, supongamos que ya yo no estoy viendo las realidades de este primer piso o dentro de este salón, sino que me subo al segundo piso o al techo del edificio. Lo que yo veo, el campo de visión que yo tengo de este espacio es mucho mayor que el que tengo a un nivel de piso. Eso sería a nivel visual o a un nivel muy simple lo que sería la expansión de la conciencia. En la medida en que vamos ascendiendo en los pisos del edificio, el campo visual también se va ampliando. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de subirse en una de estas torres que tienen miradores, edificios de más de 50 pisos, se dan cuenta que pueden observar a muy larga distancia. ¿Cómo logramos entonces ese proceso de ampliar la conciencia, de comprender aún más o de poder ver aún más allá de los límites iniciales
mi vida, o sea, de los límites de mis sentidos, en este caso hasta dónde puedo ver, lo que puedo oír, lo que puedo tocar, para llegar a un estado en donde es más allá de lo sensible. Una de las herramientas que se utiliza entonces es la meditación. ¿Por qué es importante o para qué es importante la expansión de la conciencia? Aparte de darle significado a ese sentido de vida, ¿para qué más? ¿Pueden ver ahí? ¿Para qué más nos serviría la expansión de la conciencia? Ser más tolerantes, ser más abiertos en nuestra forma de pensar respecto a los demás. ¿Qué más? Saber cómo estoy participando con todo mi entorno, cómo estoy yo, cómo está todo a mi alrededor. Algo como cómo me relaciono con el entorno y con el medio en el que me desempeño, es decir, el estado de las relaciones. Si vemos el ampliar el estado de conciencia, si lo aplicamos, por ejemplo, a nivel de la ciencia, ¿para qué nos serviría? Para comprender mejor las leyes de la vida. Por ejemplo, imagínense un científico, si se queda limitado al conocimiento que ya tiene y no trata de investigar, de explorar aún más, pues la ciencia no avanzaría. Y así a todo nivel, en cualquier ámbito que apliquemos ese proceso de ampliar la conciencia, de expandir el horizonte de los límites iniciales que tenemos para ir a un nivel próximo, nos va a ayudar, a nivel humano, nos ayuda en la evolución, a evolucionar como especie, a evolucionar como organismo vivo a todo el planeta, y a nivel individual igualmente nos ayuda a evolucionar, a tener una mejor comprensión de la vida, a tener una mejor comprensión de las relaciones. Obviamente, si hay una mayor comprensión, un efecto que tenemos es el que tú mencionabas de la tolerancia, es decir, que todo está encadenado. A mayor conciencia, mejores relaciones, mejor entendimiento y por consiguiente también una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto podemos expandir la conciencia? ¿Quién determina eso? ¿Quién lo determina? ¿O qué lo determina? Cada persona. Es decir, ¿a qué tanto ejerzo mi libre albedrío para expandir mi conciencia? ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta donde mi libertad interior me lo permita. ¿Hasta dónde quiero profundizar en el conocimiento de mí mismo? Nadie nos pone límites. Es un proceso individual, es una elección personal. El vivir con libertad este proceso requiere primero un amor a la vida, a uno mismo, pero un compromiso también. Requiere un compromiso no con el mundo exterior, sino un compromiso con la propia alma de hacer ese proceso. Y es un compromiso de amor, digámoslo así, un compromiso de amor por la propia evolución, por el propio desarrollo, pero también sabiendo que en la medida en que expando mi conciencia, estoy incluyendo nuevos elementos a mi vida, estoy incluyendo nuevos seres a mi vida, por lo tanto también estoy ampliando, ¿qué cosa? Mi capacidad de amar. Porque expandir la conciencia lleva aparejado la expansión de la capacidad de amar.
Estos dos elementos, estos dos pilares, que son la expansión de la conciencia y la expansión de la capacidad amorosa, son la base del trabajo y del desenvolvimiento espiritual de los seres. En CAF, particularmente, nos apoyamos en esos dos elementos, en trabajar, en expandir nuestra conciencia a través de los ejercicios ascéticos, a través de un método de vida, y expandir la capacidad amorosa a través de justamente de ese proceso, de comprometernos aún más con nosotros mismos y también con la humanidad. Entonces, si nos damos cuenta, el explorar esto del sentido de vida sería para darle respuesta a qué cosa, a qué pregunta. ¿Qué pregunta le estaríamos dando respuesta frente a eso del sentido de vida? Exactamente, ¿para qué? ¿Para qué vivo? Esa es la pregunta inicial, el ¿para qué? ¿Qué seguiría? ¿Un por qué o un qué? ¿Y qué es lo que voy a expandir? ¿Qué es lo que necesito para hacer la expansión? ¿Cierto? ¿Un qué o un quién? Podría ser aquí la segunda pregunta. ¿Sí? Para entender ese qué o ese quién, nos tenemos que fundamentar en entender de dónde venimos, quiénes somos. Por ejemplo, entender en un marco más amplio, no anecdótico, la historia personal. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? ¿Por qué hemos vivido lo que hemos vivido? ¿Cuál es el propósito de cada una de las cosas que hemos experimentado, que hemos vivido? Entonces, en ese que hay un cúmulo de información, hay una gran cantidad de elementos para trabajar, entre ellas, como les mencionaba, lo que es la historia personal. Otros elementos podrían ser entender lo que Gloria mencionaba, que es las relaciones, la calidad de las relaciones, el qué y el cómo me relaciono, conocer incluso la vida misma, entender un poco más de la vida. Y aparte de la historia personal, también entender un poco la historia de la humanidad, o sea, cuál ha sido el proceso que nosotros hemos llevado. Nos preguntaríamos, ¿por qué es eso importante a la hora de meditar? Y hay un elemento que es muy simple, pero a la vez es muy complejo, y es porque en la medida que yo conozco estos elementos, puedo utilizar, digamos, síntesis, elementos síntesis, es decir, símbolos que me ayuden a ir más profundamente. Un ejemplo, si estoy meditando, por decir algo acerca de los miedos interiores, a ir a lo desconocido, para ir a explorar, a tener un diálogo con Dios, supongamos, un miedo así un poco usual, bastante usual. Si yo lo ubico dentro del contexto de la humanidad, me voy a dar cuenta de que ese es un arquetipo que tenemos. Es un arquetipo que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre le hemos tenido miedo a lo desconocido. Y si recordamos en la historia, elementos, por ejemplo, que se utilizaban o se manejaban en la antigüedad, la relación con lo divino, ¿cómo era? Estaba fundamentado en una relación de autoridad y una relación de poder, en donde Dios determinaba y nosotros, los seres humanos, incluso éramos castigados, o por lo menos así lo entendíamos, éramos castigados por las fuerzas divinas.
Si miramos toda la metodología de las diferentes culturas, de las diferentes religiones, nos vamos a encontrar esto. Carl Jung, un famoso psicólogo, se dio a la tarea de encontrarle el sentido a estos símbolos y encontrar el común denominador de esos símbolos en el psiquismo humano. Y en la medida que uno se da cuenta y explora estos símbolos, se da uno cuenta que todos los tenemos incorporados de una u otra manera. Cuando los usamos, por ejemplo en la meditación, nos ayuda grandemente a avanzar en ese estado de conciencia. ¿Por qué? Porque digamos que tiene la fuerza, el poder de todo el trabajo que como humanidad hemos hecho con relación a ese elemento. Entonces, supongamos que, continuando con el tema de meditar sobre los miedos, por ejemplo, hay un símbolo que es el símbolo perdón, se me fue. El símbolo en algunas religiones lo llaman el diablo, el demonio. En otras religiones o en otras culturas lo ven como el pecado, lo malo. ¿Cómo? El Satán. O Satán también. Es decir, vemos que simbolizamos las cosas, los aspectos de nosotros que no nos gustan con algo negativo, con algo oscuro, con algo incluso de mal aspecto. Por ejemplo, en los temas de meditación, si uno utiliza el simbolismo de lo que llamamos la dama con el velo negro, o sea, una sombra, una imagen un poco oscura, que representa como simbólicamente esa conexión que nosotros tenemos con la parte inconsciente, con la parte que no hemos resuelto, en este caso los miedos, nos va a ayudar a trascender, nos va a ayudar a enfocarlo, a ponerle la mayor intensidad de fuerza allí, que posteriormente podemos movernos a un nivel de comprensión distinto. Entonces, eso, si lo miramos desde el punto de vista personal, pues nos ayuda como elemento de meditación. Si lo miramos desde el punto de vista como humanidad, también nos ayuda. ¿Por qué? Porque podemos parar el hábito de juzgar. No necesitamos estar juzgando las acciones de los seres humanos. ¿Por qué? Porque entendemos lo que está pasando. Al comprender la historia personal y la de la humanidad y ver la situación en un contexto más amplio, nos permite tener igualmente una actitud, como tú decías, de mayor tolerancia, de mayor comprensión, de mayor aceptación y por lo tanto la calidad de la relación que establezco con la humanidad, con los seres cercanos, va a ser diferente, va a ampliar mi calidad de vida. Si seguimos en este planteamiento del que, por ejemplo, me pregunto, y continuando con el tema de los miedos, ¿qué es lo que me ha llevado a ese punto? O sea, y además, ¿qué efectos tiene ese miedo en mi relación con las demás personas? En mi relación con Dios. ¿Qué efecto tiene ese miedo en la manera como yo me acerco a lo divino? ¿Cómo me relaciono a lo divino? Póngale el apellido, como les decía la vez pasada, que quiera a lo divino. Llámelo Buda, llámelo Jesús, llámelo como lo quiera llamar. Pero ¿cómo me relaciono? ¿Cuál es la calidad de mi relación con él, con esa divinidad? ¿Es una relación amorosa? ¿Es una relación de temor? ¿Es una relación de sumisión? ¿Es una relación de desconfianza? ¿O es una relación exterior, externa? O sea, como que si están allá, yo estoy aquí, pero no logro encontrar ese punto de anclaje, de conexión, de fusión con lo divino. Eso aparentemente no sería relevante, pero cuando trabajamos en el desenvolvimiento espiritual, eso tiene un efecto en la manera como vivimos la experiencia de caminar, de hacer el proceso de desenvolvimiento. Cuando
Pasando a otro elemento de el qué, aparte de la historia personal, es también ver al ser humano en su totalidad. Y aquí entonces entramos a mirar tres elementos que nos ayudan en la expansión de la conciencia, o por lo menos entenderlos, y sería, uno, entender o conocer la mente. ¿Qué otro elemento sería que se les ocurre? No todavía. Otro, el cuerpo. Y otro, lo que sería el psiquismo o la parte emocional, las emociones. Comprender y trabajar sobre la mente ayuda a la ampliación de la conciencia, pero no es lo único. A través de la meditación nosotros podemos trabajar los tres elementos. Podemos conjugar los aspectos de la mente, la manera en que pensamos, el contenido que tenemos en nuestra mente, es decir, los pensamientos, los esquemas, los paradigmas, incluso hasta la basura que hemos ido acumulando con el paso del tiempo y que se han convertido en mitos o verdades, pero que nunca han sido validadas, confrontadas para saber si son reales o no, pero las tenemos ahí, las usamos. A veces actúan un poco como los virus en las computadoras que nos hacen disvariar o tener reacciones nada adecuadas. Podemos comprender y tener una relación diferente con nuestro cuerpo y especialmente también podemos conocer y entender cómo sentimos, por qué sentimos y cómo esas emociones a veces determinan la manera en que vivimos y no necesariamente nos ayudan. Algunas veces sí, pero otras no. Entonces, entender esto, y más aún, dando un paso adelante, que no es solamente entenderlos, sino aprender a manejarlos como instrumentos, es decir, aprender a manejar la mente, aprender a manejar el cuerpo y aprender a manejar nuestro psiquismo para que esos tres elementos nos conduzcan hacia la meta que seguimos. Es decir, que trabajen en unidad, en coherencia, por el logro de los objetivos, llámese el que se quiera, en este caso, desenvolvimiento interior o desenvolvimiento espiritual. En la medida en que como ser humano yo logro armonizar estos tres instrumentos, estos tres elementos, voy a tener una vida más coherente, más armónica y por consiguiente va a ayudarme a conquistar la razón, el para qué vine. Esto es necesario para lograr darle sentido a la vida. Es necesario aprender a conocer y aprender a manejar estos tres instrumentos. Si no, nos pasa, como les decía en el taller anterior, la mente se nos constituye en la loca del diván, nos lleva donde quiera, nos hace crear fantasmas donde no los hay, o nos hace ver cosas donde no las hay, o interpretar las acciones de los demás de acuerdo a los esquemas que yo tengo en ella, o mis emociones igual me pueden llevar a tener una serie de reacciones que pueden dañar, deteriorar las relaciones. Indudablemente esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana voy a meditar y con un par de meditaciones ya resolví el problema, no. Esto requiere un esfuerzo constante, una perseverancia en la técnica y en el esfuerzo de meditar, de conocerme, de autoobservarme, para lograr el dominio de estos tres elementos. Entre los tres me van a ayudar a lograr ese desarrollo y ahí sí vendría el elemento que algunos de ustedes aquí mencionó, no vi quién fue, pero que es el desenvolvimiento del alma. Poder expresar el alma a través del manejo consciente de estos tres elementos o de esos tres instrumentos. No sé si hay algún comentario o pregunta hasta aquí.
No hay comentario. ¿Sí? ¿Puedes expandir un poco más sobre el cuerpo? Ok. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir con trabajar en el cuerpo o tener relación con el cuerpo? Entender el cuerpo, no recuerdo bien. A ver, te doy un ejemplo. Normalmente nosotros somos un poco movidos por las pulsiones en nuestro cuerpo. Por decir algo, si nosotros no lo aprendemos a manejar, nosotros tendríamos ganas de comer a toda hora. Pero a la medida en que lo aprendemos a usar como instrumento, lo vamos educando y desde niños vamos aprendiendo eso, educarlo para que se haga una rutina frente al tema de la comida. Mientras antes comía, el bebé puede pedir a ser amamantado cada media hora, cada hora, pero tiene que ir aprendiendo y ampliando esos espacios en que su cuerpo requiere el alimento. Eso es una forma muy sencilla. Pongo otro ejemplo. Imagina que tienes un proyecto que te requiere mucho esfuerzo y estás cansada, pero tienes un deadline, tienes un tiempo límite para terminar ese proyecto. Y es ahí cuando tú haces uso del recurso, del esfuerzo y de lo que has aprendido a manejar con tu cuerpo, que le pides un paso más, o sea, correr una milla extra para poder completar el proceso. Entonces es aprender a usarlo para manejarlo o para que nos sirva en el proceso que hemos iniciado o para lograr los objetivos que nos proponemos. Si no, ¿qué pasaría? Imagina que entonces terminamos muchas veces en adicciones. ¿Por qué? Porque no lo sabemos controlar. Las adicciones, por ejemplo, la droga, los cigarrillos, es porque el cuerpo demanda y presenta una cantidad de estímulos que tú decides, ¿los satisfaces o no? ¿Te dejas dominar por ellos o no? Que muchas veces esas pulsiones no vienen directamente del cuerpo, sino de la combinación entre la idea que tienes, la emoción que le has puesto, y los dos te producen un comportamiento o una necesidad. Si tomamos en la ansiedad al cigarrillo, por ejemplo, en la ansiedad por fumar, puede ser que haya un elemento emocional de tristeza, de carencia, y le pusiste el pensamiento de que es que a mí nadie me quiere, por decir algo, estoy exagerando, eso te da como resultado una ansiedad. Y esa ansiedad, cuando tú te fumas el cigarrillo, tú sientes que como que se te baja, pero no queda resuelta, puesto que a la próxima hora necesitas volver a fumar. Y ahí es donde se establecen los hábitos. De la misma manera que se establecen esos hábitos negativos, digámoslo así, o que nos lastiman, de la misma manera podemos usar el cuerpo como herramienta para crear hábitos positivos, para crear hábitos que nos ayuden a nuestro desenvolvimiento y no que nos detengan o nos dificulten el desenvolvimiento. Entonces es en ese sentido de poderlo utilizar para que vaya en la misma dirección, en la misma línea de trabajo en que estoy llevando mi mente y mis emociones. No sé si con eso te aclaro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O comentario, porque algunos pueden tener otras ideas al respecto, ¿no? Como les decía entonces, el poder manejar esta triada nos requiere esfuerzo, nos requiere disciplina, nos requiere dedicación, que le dediquemos tiempo. Para eso entonces es donde surge el cómo lo hago. ¿Sí?
Y ahí sí vienen técnicas específicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, imaginemos que queremos trabajar sobre el cuerpo. ¿Cuáles técnicas pudiéramos implementar? ¿O cómo podríamos ayudarnos a trabajar para que el cuerpo como instrumento nos ayude en nuestro desenvolvimiento? A ver, Roberto. Manteniendo el cuerpo sano. Ok. ¿Alguien más? Por ejemplo, una rutina de ejercicios respiratorios, por ejemplo, ejercicios físicos, caminar, qué sé yo, nadar. Una dieta adecuada. Una dieta balanceada y adecuada, exactamente. Pensemos en lo de las emociones. ¿Qué tipo de ejercicios pudiéramos hacer? Ok, yoga pudiera ser, ¿qué más? Algo más fácil, que esté más al alcance de nuestra mano. Observarnos. Por ejemplo, Cuando estamos en un momento inconsciente hablando mucho, observarnos. Que nos estamos dejando llevar de una emoción de alegría, de tristeza o no. ok. O sea, un ejercicio de detención para autoobservarse. Ok. Ah, exactamente, la misma meditación. ¿Qué otra cosa? Los mantras para detener la emoción. También pudiera ser. A ver, Ejercitar la voluntad, entrenarla. dame un ejemplo, porque eso así quedó. Focalizando la mente, tratando. Estamos hablando de emociones, no de la mente. Bueno, aprender a controlar las emociones a través de la voluntad, enfocándola o cambiándola hacia otro objetivo para disipar esa emoción. Ok. ¿Sí? Pero por medio de la mente no se controlan las emociones. Un ejemplo, yo como que tengo rabia y si yo no controlo esa emoción, yo me quiero ir a pegarle a alguien, pero digamos que de pronto con la mente y la conciencia yo digo como que no, o sea, no voy a controlarme y no puedo pegarle a esta persona por eso. Ok. Me la paso de la almohada también. Sí, podría ser. A ver. Una emoción como la que recuerda la rabia. Yo específicamente la he vivido a veces. Si tengo una disciplina, yendo a caminar, aunque sea muy fuerte. Tengo rabias, tengo cólera, entonces salgo de la casa de la verdad. Eso también, aunque yo no soy religioso para nada, me gusta, por alguna razón, me gusta la romaría. Trato de decir 3 veces la Ave María, porque eso es como una meditación, porque entonces tienes que hacer el esfuerzo de pensar en esas palabras, y después de hacerlo 3 veces, entonces esa emoción, no solo emociones de cólera, emociones de ansiedad, emociones de no hacer las cosas que uno tiene que estar haciendo, otras cosas, no necesariamente mando cigarrillos o tomando, pero hay otras cosas que uno tiene que hacer, como ponerse a ver televisión, ahí tirado en el sofá, y entonces no hacer las cosas de la casa, ¿no? Sí, si te das cuenta, ese ejercicio que tú has dicho es un ejercicio de repetición de un mantra. Actuaría como un mantra. De la nariz, sí. Sí. Sí, eso es lo que pienso, pero yo no ni pienso en eso, solo sé que me gusta recitar eso. No me gusta el Padre Nuestro, ese. Ok. Un ejercicio sencillo también es el acto contrario, hacer el acto contrario. Tú decías, estar enojada, entonces, ok, hacer el esfuerzo, y ahí sí lo que decía Matilde, coger la voluntad y moverme en una dirección contraria, y en vez de estar enojada,
generar a voluntad un estado de alegría o un estado de tranquilidad. Que tengo el impulso, la emoción de irme a comer, devorarme una bandeja de helado, y digo, no. Entonces, en vez de devorarme la bandeja, simplemente hago con la uña. Y eso es todo. Acto contrario, en vez de la cantidad, cojo el poquito. Es esos pequeños ejercicios cotidianos, ascéticos, que nos ayudan a ir generando un trabajo consciente sobre el desarrollo de la voluntad también los ejercicios respiratorios, o hay otra forma, por ejemplo, cuando mencionabas de la rabia se me ocurría pensar que podemos buscar formas creativas de expresarlo. Es decir, no es reprimir o negar la emoción, es conocerla, entenderla y canalizarla de una manera diferente. Entonces, grandes artistas han utilizado los estados emocionales para expresar y crear obras de arte. Entonces, a lo mejor no vamos a hacer obras de arte que podamos exhibir en un museo, pero podemos hacer nuestras pequeñas obras de arte creando, construyendo con nuestras manos, que de tal manera que expresemos allí y que a la vez es un estado de aquietamiento, de silencio. Ese es otro de los ejercicios que nos ayuda mucho con las emociones, y es el hacer silencio. ¿Qué quiero decirle a esta persona tal por cual? Paro el pensamiento, paro la emoción, hago silencio, cierro la boca y contengo hasta lograr que eso como que baje la presión de la emoción y luego recuperar la objetividad y poder contextualizar mi acción, mi sentir dentro de la situación, porque muchas veces las emociones son desproporcionadas o descontextualizadas. A veces reaccionamos, nos enojamos, ahora, pero resulta que eso tiene una cola de hace 5 días, o de un mes, o de 5 años, pero es ahora que yo la expreso. Entonces, es contextualizarla, es poderla ubicar o poderla entender para que nos ayude a crecer, en vez de ayudarnos a destruir relaciones o destruir nuestra autoimagen, es generar un proceso diferente. Entonces, el cómo, decíamos, es a través de ejercicios ascéticos o simplemente ejercicios que fortalezcan la voluntad. ¿Qué más? Que al volverse repetitivos se vuelvan automáticos y ya luego no requieran esfuerzo, que se vuelva algo inherente a nosotros. Por decir algo, el enfrentar una situación nueva puede llevarnos a paralizarnos o puede llevarnos a generar estrategias, a buscar soluciones o buscar adaptaciones. Entonces, si nosotros lo hacemos constantemente o cada vez que enfrentamos una situación nueva, reaccionamos de la misma manera, es probable que luego se vuelva un automatismo y ya no nos genere un esfuerzo que nos desgaste y podemos hacer un ahorro de energía, por decirlo así, energía humana o energía personal para poderla canalizar hacia otra cosa. Entonces, los ejercicios, indudablemente, como técnicas, ayudan a conocer este qué y nos ayudan a lograr el objetivo, el para qué.
Todo esto no es que la meditación sea la única herramienta, pero es una de las herramientas que nos ayuda para que esto lo podamos hacer. El tener un sentido de vida y buscarle respuestas al sentido de vida nos lleva a buscar, a explorar, a conocer el qué, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Para poder hacer ese proceso de conocimiento tengo que implementar una serie de estrategias, de metodologías, es decir, un cómo, y a su vez se hace un proceso retroalimentativo. Esto retroalimenta el qué y el qué a su vez retroalimenta el para qué. En síntesis, aquí les presento entonces como en un contexto un poco más amplio el objetivo de la meditación o de los ejercicios ascéticos y el por qué, por ejemplo, nosotros, los miembros de CAF, practicamos. ¿Por qué practicamos la meditación? Una de las cosas que es buscando respuestas a ese sentido de vida de cada uno. El qué, las respuestas son individuales, lo que cada uno encuentre en los ejercicios de meditación. Y el cómo, pues existen algunas técnicas que las practicamos. Como les decía la vez anterior, técnicas hay muchísimas, muchísimas. Depende para qué las necesitemos. Cada uno va desarrollando, va experimentando a través de la meditación y de los mismos procesos de autoconocimiento. Y lo importante es que se tengan las herramientas, y sobre todo se tenga la intención, se tengan las ganas, se tenga el deseo de querer uno conocer quién es, de querer saber y poder expandir para qué estoy aquí. ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en este lugar en particular del planeta Tierra? ¿Por qué con estos seres? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Porque es indudable que hay un para qué, si no, no estaría aquí. Cuando cada uno se hace esas preguntas y trata de darle respuesta a su propia existencia, a que su existencia tenga una validación, que tenga un propósito más allá del simple correr y correr en un carro de aquí para allá, a un trabajo, vaya, venga, o sea, más allá de eso, la vida tiene que tener un propósito. Esa es la invitación. Y ahora entonces con Diego van a continuar la segunda parte de este taller. Muchas gracias.